Muy buenos días. Estamos aquí para dar cuenta, como siempre, como hacemos diariamente ya, de la marcha de la epidemia de COVID en el mundo y en particular en nuestro país. Antes de ceder la palabra a los subsecretarios para que se refieran en detalle al informe del día de hoy, me interesaría puntualizar o poner en común algunas ideas más generales. Algunas tienen que ver con cifras y otras tienen que ver con conceptos. Lo primero que queremos insistir y señalar que de acuerdo al comité de expertos que nos asesora, que se va a reunir con el presidente de la República en algunos minutos más, nosotros hemos cambiado la definición de caso de COVID en Chile, en el sentido de que no llamamos caso solo aquel, como era antes, que tiene síntomas y le hacemos un examen de reacción de polimerasa en cadena, conocido como PCR, que identifica una porción del material genético RNA del virus, sino que también notificamos todos los días aquellos nuevos casos que hemos ido a buscar y que han aparecido con este mismo examen positivo a pesar de no tener síntomas o tener muy pocos síntomas. Y tenemos que señalar que esta estrategia ha sido exitosa en el sentido de que tal como señalaba la literatura internacional, es posible encontrar casos que tienen el virus en su garganta, que tienen una posibilidad de contagiar a otros de 4,6% comparado con el 6,6% de los pacientes que sí tienen síntomas, se ha transformado en un instrumento formidable para entender mejor esta pandemia y para aislar a aquellos casos potencialmente infectantes que pueden transmitir la enfermedad a otros, sean sintomáticos o asintomáticos. En ese contexto hemos aumentado consistentemente los exámenes y, como se ha publicado, el testeo de PCR no solo es uno de los más altos, el más alto de América Latina, sino que también uno de los más altos por población en toda la organización OSD. Respecto a la evolución de la positividad de este examen de PCR, la positividad acumulada es de 1,2%, y esto en realidad es sorprendente porque hace una semana atrás la positividad era de 1,4%. Es evidente que el número, la tasa de positivos, cambia diariamente, y así tenemos que la positividad de los exámenes en los últimos días ha oscilado entre 9 y 17%, ayer fue 18%, o sea, de cada 100 personas que se testean, cuántas salen positivas, manteniendo esta positividad, insisto, en 9,91%, habiendo partido el 1 de abril con una positividad de 7,97%. En este mismo sentido, nos preocupa enormemente, como ya lo hemos señalado, que el 85% de los casos nuevos que hemos detectado, ya sea esencialmente por este aumento del seguimiento de la pesquisa, corresponden a la comuna de Santiago, a la ciudad de Santiago, perdónenme, a la ciudad de Santiago, en sus diferentes comunas. Y esto es interesante, importante enfatizar, que si bien siempre se ha tenido la idea de que Chile entero iba a evolucionar en una tendencia a aumentar los casos, una meseta y a luego de caer, es evidente que esa curva, que no sabemos hasta cuánto va a durar, tiene una composición diferente de acuerdo a la comuna, a la región que se trate. Y es así como la cuarentena en Arica, por ejemplo, permite que el número de casos nuevos esté reduciéndose, que efectivamente en la región de Araucanía, Biobío, que han sido muy golpeadas,
Maule, Ñuble, tengamos ya una franca tendencia al descenso, y en otras comunas, como ocurre en las de la región metropolitana, tenemos una tendencia al aumento. Nos parece que es imprescindible entender también que cuando hablamos de un retorno seguro y del control de la pandemia, estamos hablando de dos elementos, de dos objetivos que no son contradictorios. Nosotros tenemos que tener un retorno a la normalidad que garantice que los niños, que la gente que vuelve al trabajo, sobre todo los que más interesa que vuelvan ahora, como es el sector público, trabajador, lo hagan con seguridad, lo hagan con la mayor tranquilidad que podemos dar a través de la investigación, testeo epidemiológico, manejo de casos y aislamiento. Pongo un ejemplo concreto. En el sector salud hoy día, que ha sido uno de los más golpeados por esta epidemia o pandemia, 90% de los trabajadores de los servicios de salud, de los hospitales, consultorios, está hoy día trabajando presencialmente en su sitio de trabajo, dando atención a quienes más lo necesitan. Esto significa un trabajo presencial de 153.000 trabajadores que están sirviendo heroicamente a todos quienes lo necesitan y lo agradecemos, por cierto, enormemente. Quiero enfatizar, creo que se ha instalado una discusión no adecuada a lo que tenemos que hacer en Chile, donde es imprescindible que cooperemos todos, oposición, oficialismo, gobierno, parlamento, para salir adelante de esta gran dificultad que enfrentamos en este año 2020 y quizás en los que siguen, y es por eso que junto a lugares donde tenemos un aumento de los casos, tenemos otros lugares que marchan muy exitosamente hacia una liberación de sus medidas de restricción, donde evidentemente el retorno a la normalidad debería ocurrir antes, con mayor flexibilidad, entendiendo que si hubiera una reversión del éxito, por ejemplo, logrado en la ciudad de Chillán o Talca, eso obligaría nuevamente a tomar medidas de confinamiento, pero analizar esas dos ciudades es muy distinto a analizar la comuna de Santiago, que sigue teniendo un número muy importante de casos. Nosotros tenemos una cifra de letalidad, afortunadamente, como ya mencioné, 1,2%, que ha ido bajando en relación a cada 100 infectados, producto obviamente de que estamos testeando más casos con pocos síntomas. Y en ese contexto queremos hacer un llamado a la tranquilidad, porque como va a mencionar el subsecretario Zúñiga, tenemos cupos disponibles, tenemos respiradores disponibles, siguen llegando equipamientos al país, estamos abriendo nuevas camas y en ese sentido tenemos un espacio adecuado para enfrentar esta pandemia a lo largo de todo Chile. El día de ayer tuvimos una teleconferencia con los ministros de salud de América Latina y realmente lo que uno escucha de los colegas de algunos países vecinos y otros más lejanos es francamente desgarrador. Hay países en los cuales el principal problema sanitario que tienen hoy día es cómo manejar los cadáveres. Hay zonas de un país gigantesco en América Latina en las cuales las comunidades indígenas, los pueblos originarios, están sufriendo de una forma indecible, al punto, ¿no es cierto?, que podrían desaparecer comunidades completas de pueblos originarios en los países a los que hacemos referencia. Esta pelea es muy dura, hay que darla de frente, hay que darla unidos. Hay que entender que una medida que se aplica en un lugar, produce mucho efecto adverso, pero mientras mejor se cumpla, más probable es que esa medida dure menos tiempo, como ha ocurrido en muchos casos de éxito a lo largo del país. Sin decir más, dejo entonces a los subsecretarios para que den entrega del informe
específico del día de hoy. Muy buenos días. Antes de partir con la cuenta a nivel nacional, quiero recordarles que desde el día de ayer entraron nuevas comunas en cuarentena. En nuestro país ya tenemos más de 20 comunas que deben estar cumpliendo la cuarentena. Por eso, hacerles un llamado que todas aquellas personas que están en estas comunas, que es un esfuerzo muy importante, les solicitamos y les pedimos de sobremanera que tienen que respetar la cuarentena, que los permisos son absolutamente excepcionales para aquellas situaciones que se deben cumplir, pero también aquellas personas que están en esas comunas donde no hay cuarentena, también es fundamental que mantengan todas las medidas de distanciamiento y disminuir al máximo efectivamente aquellas medidas que implican una conglomeración, porque sabemos que la única manera de disminuir la propagación de este virus es manteniendo un distanciamiento social. Con respecto al informe a nivel mundial, al día de hoy ya se registran más de 3,5 millones de personas contagiadas a nivel mundial, de las cuales 251.000 han fallecido y se han recuperado más de 1.167.000 personas al día de hoy. Con respecto a nivel de todos los países del mundo, el país que presenta más casos sigue siendo los Estados Unidos, con más de 1 millón de personas contagiadas. En segundo lugar le sigue España, con 218.000, después Italia, Inglaterra, Francia y también Alemania. ¿Cuál es la situación de Latinoamérica, de nuestra región? Con respecto a nuestra región, sabemos que el país que presenta más casos de contagios sigue siendo Brasil, con 108.000 casos confirmados, de los cuales más de 7.000 han fallecido. En segundo lugar, con respecto a los fallecidos, está México, con más de 2.200 casos. En tercer lugar, Ecuador, con más de 1.500, y después Perú, con 1.344. ¿Cuál es la situación de nuestro país al día de ayer, las últimas 24 horas? En el día de ayer se registraron 1.373 casos nuevos. Como hemos comunicado, hoy día hemos cambiado la definición de caso. Hoy día estamos yendo a buscar a aquellas personas que son casos sintomáticos, casos leves, y también aquellas personas que son contactos estrechos de ellos, que son los casos asintomáticos. Del total de casos tenemos 1.317 sintomáticos y 56 que son sin síntomas. En relación a esto, ¿cuál es la situación dentro de nuestro país desde el punto de vista regional? Como ya lo informó el ministro, en el día de hoy en nuestro país la mayoría de estos casos pertenecen a la región metropolitana. Queremos decir que en las regiones del norte, Arica, que es una comuna que está en cuarentena, en el día de ayer presentó 7 casos, es decir, ha ido con una franca regresión en el número de casos nuevos. También vemos con tranquilidad la comuna de Coquimbo. O'Higgins también se ha mantenido con un número bajo de casos nuevos. Y también la región de Maule y Ñuble, como sabemos que es una de las regiones que estuvo Chillán y Chillán Viejo, con más de 2 semanas con cuarentena y con cordón sanitario. Lo mismo podemos ver en las regiones del sur, en la región de los lagos, también en la región de los ríos, en Aysén todavía no presentan casos, y la región de Magallanes, particularmente Punta Arenas, que tuvo un brote importante, ha mantenido una disminución de los casos nuevos en las últimas semanas. Del total de casos que tenemos hasta el momento, un 48,6% de ellos se ha recuperado, es decir, 10.710 personas se han recuperado de COVID-19, de los cuales 11.031 personas hoy día son casos que son activos, es decir, son personas que son contagiantes y son ellos los que tienen que respetar de una manera muy estricta el aislamiento donde se encuentren para poder disminuir la propagación de este virus que sabemos que sigue siendo importante en nuestro país. En relación a los fallecimientos, en el día de ayer podemos lamentar el fallecimiento de 5 personas, 3 de la región metropolitana, 2 personas de la región de Valparaíso,
4 de ellas con antecedentes de enfermedades crónicas, que se le realizó un manejo proporcional, lo que da a la fecha un total de 275 personas fallecidas. Quiero dejar al subsecretario de Redes Asistenciales para que termine con la cuenta del día de hoy. Muy buenos días. Continúo con la cuenta diaria por coronavirus. Al día de ayer a las 21 horas nosotros teníamos hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos del país 470 pacientes, de los cuales 356 se encontraban en ventilación mecánica y 77 en una situación de estado crítico. Hay que recordar que de nuestra capacidad total de ventiladores mecánicos distribuidos desde Arica a Magallanes, al día de hoy contamos con 640 ventiladores disponibles para cualquier persona que lo necesite. Y quiero referirme un poco más extenso a esto porque se ha dado que en la región metropolitana estamos teniendo más casos y para eso obviamente existen ventiladores mecánicos que se van a poner a disposición de todos los ciudadanos que así lo requieran. Y es algo totalmente lógico que en la medida que aumenten los casos en una ciudad específica, también aumenten la cantidad de hospitalizaciones. Y es tan lógico que es lo mismo que ocurrió en la región del Ñuble, en la región de Araucanía, en la ciudad de Osorno y en Punta Arenas, en donde vimos que hubo un aumento de los casos contagiados y posteriormente hubo un aumento también de las hospitalizaciones. ¿Qué es lo que ocurrió en esas ciudades? Desde el Ministerio de Salud se enviaron ventiladores, desde el Ministerio de Salud se trasladaron pacientes a otros centros asistenciales con el único objetivo de poder atender a todo quien lo necesitara, y esa es la misma estrategia que se va a utilizar en cada ciudad del país para enfrentar de buena forma los contagios que se vieran continuamente. En relación a la cantidad de testeos, como lo mencionó el ministro, seguimos realizando una cantidad muy importante de testeos. Llevamos un acumulado de 222.095 exámenes y 7.964 realizados las últimas 24 horas con una tasa de positividad promedio de un 9%. Quiero aprovechar la oportunidad de mencionar que si bien nosotros como Ministerio de Salud y el trabajo que están realizando diariamente todos los trabajadores, tanto los hospitales como los consultorios, y eso se ha hecho de acuerdo a la planificación que realizamos a comienzos de este año, es necesario un buen comportamiento de la ciudadanía. Y ese buen comportamiento también radica en medidas de autocuidado. Y es por eso que hoy día, que es 5 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Higiene de Manos. La higiene de manos ha demostrado que es el método más eficiente en disminuir la propagación de virus, en especial de este coronavirus. Por lo tanto, hago un llamado a toda la ciudadanía para que al momento de ingresar a su hogar, antes de alimentarse, haga un lavado concienzudo y de manos para evitar contagiar a sus seres queridos. Y obviamente agradecer a quienes promueven más estas medidas de autocuidados en los establecimientos de salud. Y me refiero a los equipos de enfermería, de los consultorios, de los hospitales, que son ellos, esos equipos, quienes se preocupan de estas gestiones de cuidado, de lavado de manos en cada uno de los establecimientos del país. Cedo la palabra para escuchar sus preguntas. Buen día, subsecretarios, ministro. Quedó pendiente quizás los anuncios que normalmente se entregan los días martes respecto a las comunas que tienen cuarentena hasta el jueves. No sé si van a dar alguna de ese tipo de información hoy, como es lo habitual, y además pedirles si se pueden referir a la situación de los cementerios. Ya se dijo que iban a estar funcionando, sobre todo para este Día de la Madre, sin embargo el Cementerio General anunció que va a estar cerrado, y la Federación de Trabajadores del Cementerio también solicitan el cierre de estos recintos, sobre todo para el Día de la Madre. En relación a las medidas, bueno, nosotros anunciamos medidas el día domingo
y mañana se van a anunciar nuevas medidas de acuerdo a la información que tengamos acumulada al día de hoy. Cedo la palabra para responder la segunda parte de la pregunta. Respecto a los recintos, a los cementerios, como se ha preguntado, hay cementerios que son de resorte o de manejo por parte de los alcaldes de los municipios. Ayer hablamos largamente con el alcalde Daniel Jadue, cuya comuna tiene responsabilidad precisamente sobre 2 de estos cementerios. Él es partidario, y nosotros avalamos eso, que para el Día de la Madre se mantenga la política que ha mantenido la comuna de Recoleta hasta ahora, cual es que a los recintos, a los cementerios, ingresa solamente quienes van a una ceremonia, un funeral, con todas las restricciones del número de personas y de protección, ¿no es cierto?, que se conoce. Respecto a la relación al resto del país y cementerios privados, se está trabajando en este momento por parte de otras autoridades. Van a llegar, confío, a un acuerdo hoy día a la mañana respecto a la gestión de este Día de la Madre. Y esta será informada, notificada en el curso del día de hoy. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Senadores de oposición enviaron un oficio ayer al presidente Sebastián Piñera solicitándole que los ministros de Interior y Desarrollo Social adquirieran un mayor protagonismo en el manejo de la pandemia, principalmente, argumentan ellos, por las controversias en las que usted se ha visto envuelto. Entonces, en ese sentido, le quería consultar cuál es la sensación que usted tiene. ¿Le incomoda que desde la oposición cuestionen constantemente su manejo de la pandemia? Yo creo que hay una cierta confusión en este oficio y me refiero al fondo del primero. Quien maneja esta pandemia es el presidente de la República directamente. Nosotros nos reunimos con él todas las mañanas y a veces más de una vez al día en un comité de emergencia COVID, como se llama, en el cual participan todos los ministros y a veces habituales a los que se hace mención, y a veces otros ministros también, como ministro de Defensa, ministra vocera, y se produce ahí una decisión y una coordinación que, insisto, tiene bajo su mando y coordinación al presidente de la República. En segundo lugar, entiendo el interés de dañar, de oponerse, de criticar, pero este es el momento de sumar. Yo creo que si no se produce ese entendimiento, en el sentido de que este no es un momento para mezquindades, no es un momento para cuentas cortas, sino que es enfrentar con claridad un desafío histórico para nuestro país, que va a marcar un antes y un después. Y se sigue, ¿no es cierto?, estando en una dinámica de no colaboración, de oposición. Creo que al final los que pierden son todos los chilenos. Y por eso hacemos un llamado, insisto, a sumarse, a sumar esfuerzos, todos, porque esta es una tarea de todos los chilenos, desde aquel que decide todos los días ponerse la mascarilla o, como decía el subsecretario Zúñiga, lavarse permanentemente las manos, hasta las más altas autoridades de los poderes del Estado. Todos estamos convocados, nadie se puede excluir y, por supuesto, nuestro trabajo en equipo con los 2 ministros a los que usted hace alusión y con todos los ministros es tremendamente fuerte, porque el gobierno de Chile, el Ejecutivo de Chile, es uno solo y tiene un presidente que es don Sebastián Piñera. Ministro, respecto a las clases, el Consejo Asesor dice que para retornar a las clases tienen que haber una caída de al menos 2 semanas en los contagios. Quería saber si usted coincide en este diagnóstico, si tiene alguna certeza desde esa parte, por parte del Ministerio de Salud. Y en segundo lugar, si nos pudieran explicar el tema de la cuarentena en Quilicura. Han surgido ciertas dudas respecto a si está el total de la comuna o si queda excluido el cordón industrial de la comuna. Si nos pudieran precisar ese tema también. En relación al retorno seguro, monitorizado a clases, evidentemente el Consejo
asesor con el cual el presidente de la República se va a reunir hoy día también, da parámetros, da consejos para tomar las mejores decisiones y así se ha valorado enormemente su contribución, pero creo que concentrarse en un solo criterio numérico, por ejemplo, que los casos nuevos estén bajando 2 semanas, no es suficiente. Necesitamos, ese puede ser un buen criterio, tenemos que decidirlo con el señor Ministro de Educación, pero a mí me parece complejo diferenciar comunas que tienen una incidencia de casos muy diferentes. Es muy distinto volver a clase o retornar a una vida de cierta normalidad en comunas que tienen una muy baja incidencia, muy pocos casos, en definitiva, que son los que llevan la infección a otra comuna donde hay una gran concentración de casos. Y en ese sentido, independiente incluso que haya comunas que tienen una alta incidencia de enfermedad, en las que se produzca una caída 2 semanas seguidas de los nuevos casos, creo que sería prematuro tomar una normalidad de regreso a clase en una comuna con alta incidencia de casos en comparación a una comuna con muy, muy baja incidencia de casos. Y es por eso que insistimos en que este retorno a la normalidad, que no es contradictorio con las medidas sanitarias, es un criterio que tiene que ser flexible, selectivo y seguro de acuerdo a la realidad epidemiológica con la que nos encontremos. Como se mencionó ayer en la comuna de Quilicura, el cordón industrial de la comuna, vale decir el que queda al oriente, hacia la cordillera de la línea ferroviaria que corta la comuna, está excluido de cuarentena, el cordón industrial, como en general están morigeradas o moduladas de otra manera las cuarentenas de lugares de trabajo intenso y sobre todo de acopio. Vemos hoy día de nuevo que en la Vega Central, a pesar de los anuncios de ayer, se sigue aglomerando personas y eso es un enorme riesgo para que la enfermedad por coronavirus se siga expandiendo. Yo les ruego que se comprenda que no va a haber ninguna posibilidad de que haya escasez, de que no haya dónde surtirse. Y de hecho, en acuerdo de nuevo con el alcalde de la comuna, se ha organizado con también contribución de los trabajadores, de los locatarios de la Vega Central, que se abra un puesto por medio, un puesto sí, un puesto no por día, y además puesto por medio, de manera tal de disminuir solamente la concentración de población, pero la Vega no va a cerrar, como tampoco va a ocurrir que alguien se quede sin pan, sin medicamentos, porque evidentemente todas las medidas de cierre dejan esos lugares preservados de la restricción precisamente para evitar el efecto adverso de que la gente vaya a estoquearse, a buscar insumos o alimentos o medicamentos y genere una concentración que al final propaga aún más la enfermedad. Muy buenos días, ministro. Le quería preguntar si nos puede aclarar cuándo finalmente se va a abrir espacio riesgo, si va a ser para específicamente los pacientes asintomáticos, cuál es la fecha. Y, ministro, con respecto a otro tema, cuando se habló hace 2 semanas de esta nueva normalidad, ustedes pusieron ejemplos, la subsecretaria Daza hablaba de tomarse un café, usted habló de tomarse una cerveza, comer una empanada. Le quería preguntar si esos ejemplos que dieron ustedes hace 2 semanas siguen vigentes para aquellas comunas, aquellas personas, por supuesto, que no están en cuarentena. En relación al centro hospitalario Huechuraba, donde nosotros tenemos planificado poder llegar hasta 800 camas, de acuerdo a nuestro plan inicial que contemplaba la apertura de 4.000 camas adicionales. Hay que recordar que de estas 4.000, 1.700 camas ya se lograron implementar a partir de la apertura anticipada de 5 hospitales a lo largo de todo nuestro territorio y además contempla la compra de un hospital modular, que el primer módulo
llega durante esta semana a nuestro país y que va a ser instalado a un costado del Hospital Sotero del Río. Y en relación al Centro Hospitalario Huechuraba, se va a empezar a recibir pacientes durante estas semanas, para que quede bien dicho, y de acuerdo obviamente a la necesidad que vayamos teniendo, de acuerdo a la cantidad de pacientes que se vayan hospitalizando por COVID positivo, nosotros vamos a ir ampliando nuestra capacidad en cada una de estas estrategias, es decir, en Centro Hospitalario Huechuraba, en nuestros hospitales modulares y en las ampliaciones de camas que se están realizando dentro de los mismos recintos hospitalarios. Y el ministro Mañalich, la pregunta sobre estos ejemplos de nueva normalidad que entregaron hace 2 semanas, el café, la cerveza, la empanada, ¿siguen vigentes para aquellas personas que no están en cuarentena? Lo que coma cada persona que no está en cuarentena, la bebida que tome, en realidad no es nuestra preocupación. Y de hecho los decretos que emanamos cada día no hacen un listado de lo que se puede o no se puede consumir en estos locales. Si a alguien le gusta más la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, nosotros no vamos a ponerlo en un decreto. Lo que sí ponemos es que un lugar de reunión social donde estamos preocupados de que no haya contagio, tiene que haber lavado de manos, tiene que haber 1 metro de distancia, no puede haber más de 4 personas juntas. Esos son los principios básicos. Y hacer burla, como se pretende, porque se toma café o empanada, creo que no ayuda a lo que queremos, que la gente entienda cómo debe ser su vida durante las restricciones, durante la cuarentena o cuando estas cuarentenas se están levantando, como acaba de ocurrir, perdonen el ejemplo que hemos repetido, en Chillán, Osorno, donde efectivamente la gente puede, con las limitaciones que hemos establecido, ir a servirse lo que estime conveniente y nosotros no somos quien para indicarles qué es lo que deben o no deben consumir. Ministro, subsecretario, buenos días. Preguntarles con respecto a la estadística de adultos mayores que han fallecido. ¿Cuántos de ellos pertenecían o eran parte de residencias, hogares, ELEAM? También preguntarles con respecto a los casos activos que superan a los recuperados por primera vez. ¿Les preocupa cuál es el análisis que se realiza con respecto a esto? Y con respecto al tema de las camas críticas, ¿hay preocupación con el tema del aumento de los casos, sobre todo aquí en la región metropolitana? ¿Hay stock de camas para poder recibir a la gran cantidad de pacientes que se vienen en las próximas semanas? A la primera pregunta ya se refirió el subsecretario Zúñiga, dando tranquilidad de que tenemos el stock suficiente y estamos aumentando, como se sabe, o se ha visto incluso por las cámaras de televisión, radio, el stock de camas disponibles, de respiradores, formando más personas, contratando personal para hacer el trabajo que se requiere en la atención sanitaria. En relación a los fallecidos adultos mayores, lo que quiero enfatizar, no tengo una información segura respecto a cuántos de ellos provienen de un recinto, de un ELEAM o de un hogar de adulto mayor y no quiero equivocarme, mañana lo contesto y me comprometo. Es evidente que hay un quiebre muy severo en la pirámide de edad en relación a la posibilidad de fallecer producto del coronavirus de alguien que es adulto mayor o que tiene enfermedades crónicas, invalidantes o, en fin, y personas más jóvenes. Y en ese sentido, todos los esfuerzos para disminuir la letalidad, la cantidad de fallecidos, que es la prioridad más importante que tenemos como salud, están dirigidas precisamente a proteger a esas personas del contagio. Cuando así no ha ocurrido, y tenemos ejemplos en muchos países y naciones, estas personas producen un exceso de demanda que queremos evitar, estamos preparados, pero queremos evitar y en ese sentido quiero recordar que toda persona mayor de 80 años tiene que estar en cuarentena obligatoria, cualquiera sea la situación particular de la comuna en que reside y que tiene que haber un cuidado extremo en las visitas tanto a recintos institucionalizados como a familiares, a seres queridos,
de no ir a ver al adulto mayor, porque uno que lo visita, significa un riesgo potencial enorme que muchos adultos mayores no van a ser capaces de resistir y eventualmente pueden fallecer a causa, insisto, de esta enfermedad. Les queremos agradecer esta oportunidad de dirigirnos nuevamente a ustedes, de los consejos también y ayudas que están implícitos en las preguntas que nos hacen, e insisto en el llamado a colaborar todos. Creo que sacar cuentas pequeñas, chicas, oportunismo de la situación sanitaria que vive el país no es lo que la ciudadanía espera, y es por eso que se nos va a juzgar históricamente de acuerdo a la capacidad que tuvimos de ponernos de acuerdo, de trabajar todos juntos y de lograr vencer a esta enfermedad y dejarla en el pasado lo antes posible para el futuro de las generaciones que vienen. Muchas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.